Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta semana ingresamos en la segunda saga de Patriarcas y el turno le corresponde a Jacob, el nieto de Abraham. Sin duda, concordarás en que es un individuo con experiencias bastante paradójicas que van desde engañar a su propio padre hasta ser engañado por su suegro al cambiarle la esposa en la noche de bodas. ¿Estás listo para instruir a tu clase con las enseñanzas más importantes de esta lección? Pues entonces, ¡comencemos! Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Busca en las páginas 106 a 109 de tu folleto de maestros las ayudas que el autor de la lección comparte con quienes conducen una clase de escuela sabática. En esta ocasión encontrarás desarrolladas 4 ideas altamente edificantes que sin duda van a ser de mucho apoyo para tu repaso. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Podrías comenzar tu clase con el siguiente cuestionamiento. Jacob no merecía ser heredero de las promesas y sin embargo Dios lo eligió. ¿Cuál es entonces el mensaje de fondo que el Señor quiere que entendamos? Pues de esto es que este repaso se va a tratar. Y tras mencionar esto, pasa sin agregar nada más a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Puedes basarte en los siguientes puntos para configurar tu repaso. Número 1. Los primeros años de Jacob. Una de las cosas que me llaman la atención sobre la saga de patriarcas de los que Génesis habla es el hecho de que poco se menciona acerca de Isaac. Sabemos que el Señor se autodenomina el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero se lo pasa prácticamente por alto. Es más, quien en realidad ocupa mucho espacio en el libro es José, en quien nos concentraremos dentro de pocas lecciones. Pero vayamos de lleno al personaje de esta semana. Jacob. Lo primero que salta a la vista sobre él es que es mellizo con Esaú. También se nos indica que a los dos se les pone nombre basándose en cosas completamente diferentes. A uno por su apariencia y al otro por su accionar. A Esaú se lo llama así por ser velludo y a Jacob por nacer tomado del talón de su hermano. De paso, esa acción tenía en aquella época cierta connotación negativa, como cuando nosotros decimos se le da la mano y se toma el codo para referirnos a alguien que abusa de la confianza. Pues bien, tomar por el talón era entendido en aquella época como sinónimo de engañar a otro o hacerse pasar por alguien más suplantándolo. Y esas fueron exactamente las 2 cosas que Jacob realizaría más adelante. Pero permíteme compartirte algo que aprendí esta semana en cuanto a estos hermanos. Pregúntale a la clase, ¿qué nos dice la Biblia del carácter de los mellizos? Luego léeles Génesis 25-27. El texto indica: Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Nota que el versículo aparentemente no dice mucho acerca del carácter, pero hay más de lo que la traducción comunica, principalmente en torno al hermano menor. Pues bien, Esaú era apasionado por la cacería y el campo abierto. Le gustaba más sentir la adrenalina que desempeñarse en el liderazgo patriarcal y mucho menos en asuntos espirituales. Lo de él era la acción, el peligro, el tener historias que contar cuando se reunían alrededor de la fogata. Por su parte, Jacob apreciaba la vida en comunidad, y más al saber que su padre había sido heredero de la promesa abrahámica de poseer la tierra y ser el fundador de la nación de la que vendría el Mesías. Pero lo que más me impactó es la palabra tam que se usa para describir a Jacob.
Este vocablo se traduce aquí como quieto, pero tiene una mejor equivalencia en el español. Léele a tu clase Job 1:1 y muéstraselo. El texto dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí tam es traducido como perfecto y literalmente significa completo en el sentido de íntegro. Moralmente tiene la connotación de piadoso, gentil y querido. Y esto es para mí una maravillosa característica del carácter. Génesis 25 está haciendo un paralelo entre Jacob y Esaú. Por lo tanto, si el primero era piadoso y tendiente a la integridad, el otro era lo opuesto. Pero aquí vemos algo más. Aunque Jacob estaba inclinado hacia el liderazgo patriarcal porque anhelaba piadosamente el cumplimiento de las promesas de Dios, su naturaleza humana lo traicionaba, al igual que Abraham y Sara, e Isaac y Rebeca. Eso me hace pensar en Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 7, versículo 4, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Pues bien, aunque Jacob había nacido en Canaán, todavía tenía la mentalidad babilónica de Ur y quería hacer cumplir los planes de Dios a su manera. Debido a eso, se aprovechó de la debilidad de su hermano para comprarle la primogenitura y de la discapacidad de su padre para obtener por engaño su bendición. Permíteme agregar algo más. Ni Isaac, Rebeca, Esaú o Jacob son inocentes en lo más mínimo. Todos querían hacer las cosas a su manera. Isaac, por ejemplo, sabía que por profecía el hijo mayor serviría al menor y aún así quiso darle la bendición que no le correspondía. Por eso planeó hacerlo en secreto. Por su parte, Rebeca fue la autora intelectual del engaño a su propio esposo, a quien le debía respeto. Esaú despreció la responsabilidad espiritual de la primogenitura y Jacob creyó que su astucia estaba por encima de la rectitud y la fe. Teniendo esto claro, pasemos ahora al próximo punto. Jacob camino a Harán. La siguiente escena significativa de la lección es la descrita en Génesis 28, el sueño de Jacob cuando iba rumbo a Harán. En primer lugar, la Biblia es clara al decirnos que este viaje se hizo para huir de la ira de Esaú y que también fue propuesto por Rebeca, quien sin saberlo, nunca más volvería a ver a su hijo favorito. Aunque todos conocemos el sueño, valdría la pena estudiarlo directamente en la Biblia. Invita a un miembro de tu clase a leer Génesis capítulo 28, versículos 12 al 14. Luego de escucharlo, resalta que esa escalera es otra revelación de la gracia. Aquí el escritor está haciendo de manera intencional un paralelismo entre Babel y Betel, como se conocería ese lugar de ahí en adelante. Se nos resalta la mentalidad de los constructores de la torre que querían ir por sus propios medios a Dios para seguramente tomar su lugar. Y por otra parte, los planes del Señor de proveer un camino hacia Él ahí en Betel, para quien entiende que no tiene nada que lo acredite ante su presencia. Eso es gracia. En eso se basa el plan de salvación y solo podría provenir de un Dios de amor. Por otro lado, resulta paradójico que Jacob, la segunda generación de Abraham, que nació en Canaán, todavía tenía la mentalidad de Babel. Por eso Dios lo llevó a Betel para iniciar un proceso en su vida que le permitiera experimentar una transformación total. Babel significa puerta de Dios, Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Los de Babel quieren subir por sus medios. En Betel es Dios quien proporciona el medio. En Babel hay confusión, en Betel claridad. Babel presenta los frágiles planes humanos, Betel las poderosas provisiones divinas. Jacob escucha al Señor diciéndole que todas las promesas hechas a su padre y abuelo le estaban siendo pasadas a él, incluyendo la de la simiente mesiánica. Algo que para todos es claro que se le otorgó por gracia y no por merecimiento, ya que tuvo lugar justo después de su peor acción engañosa. Pregúntale ahora a tu clase, ¿cuál es el mensaje final que le da Dios a Jacob en este sueño? Ahora invítalos a leer Génesis capítulo 28, versículo 15. La Escritura nos dice:
He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Como se puede apreciar, Dios le asegura a ese hombre que no lo ha dejado solo y que jamás lo hará. Al contrario, que sus promesas se cumplirán y él regresaría a la tierra prometida sin que le llegue a faltar nada, porque el proveedor eterno está con él. Debido a eso es que Jacob hace un voto como respuesta. Hasta ese momento Jehová era el Dios de su padre y él solo tenía una teoría religiosa. Pero a partir de Betel inició una relación personal con su creador y en virtud de eso realiza un voto. Invita a tu clase a leer parte de él en Génesis 28, 20 y 21. El relato sagrado refiere: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Lastimosamente, aunque la traducción puede ser considerada correcta, se queda corta porque utiliza la cláusula condicional sí, entonces. Y eso da más la idea de un contrato que de un voto. Las palabras clave son im, ve. Si bien im puede traducirse como sí, tal cosa, esta no es su equivalencia principal, sino la secundaria. Im debe traducirse mejor como el demostrativo he aquí, y eso estaría absolutamente en concordancia con el contexto. Déjame explicarlo. Dios ya le había dicho a Jacob que estaría con él, que no lo abandonaría, que lo acompañaría a cada paso de su estancia en tierra extranjera y que lo regresaría a Canaán. Por lo tanto, no hay razón para que el patriarca diga, si el Señor hace esto o aquello, entonces será mi Dios. Al contrario, su voto surge como respuesta de lo que Dios asegura. Basados en esto, el texto literalmente debiera traducirse así: He aquí, Dios está conmigo y me protege en el camino en que yo ando y me da pan para comer y ropa para vestir y vuelvo en paz a casa de mi padre. Por tanto, Yahvé será para mí por Dios. Para Jacob, la palabra del Señor es tan confiable como si fuera un hecho. Y en realidad eso es lo que enseña Génesis en el relato de la creación, ya que con solo el hacedor hablar, las cosas surgen a la existencia. Así que traducir im como he aquí es completamente coherente con lo que Dios ya había asegurado. Y con eso en mente, pasemos al último punto de esta parte: Jacob en casa de Labán. Todos conocemos cómo fue engañado el engañador por su propio tío y suegro. Trabajó 7 años como dote por Raquel y después de su noche de bodas descubrió que había consumado el matrimonio con su cuñada. Todo con el objetivo de que si quería a Raquel por esposa, debería atender otros 7 años el ganado de Labán. En este punto debo hacer una aclaración. No fue que Jacob esperó 14 años para casarse con Raquel. En Génesis 29, 27, Labán le dice: Cumple la semana de esta y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Es decir que después de una luna de miel de 7 días con Lea, se casó con Raquel bajo la condición de pasar los siguientes 7 años laborando. Y eso nos hace pensar en lo que podría ser una excelente pregunta para tu clase. Dile a tus alumnos: ¿cuántos años de casado tenía Jacob cuando nació José? Luego invítalos a leer Génesis 30, 25 al 28. El relato dice: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: Halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario y yo lo daré. Este detalle, al menos para mí, había sido pasado por alto. La conversación entre Jacob y Labán tiene lugar cuando ya se habían cumplido los 14 años de servicio que fueron la dote acordada. Los primeros 7 fueron antes de casarse con sus respectivas esposas y los otros después de las 2 bodas. El texto que acabamos de leer indica que los 14 años
se cumplieron cuando nació José, el penúltimo hijo de Jacob, que para ese momento ya tenía 11 varones y una niña. ¿Por qué menciono esto? Porque nos muestra que en un periodo de 7 años, Jacob ya tenía prácticamente todos sus hijos, con excepción de Benjamín. Lea le había dado 7 contando a Dina, así que en promedio había tenido un hijo por año, lo que en términos prácticos hacía innecesario que le hubiera ofrecido a su sierva porque según ella había cesado de dar a luz. Aquella decisión fue más bien un arranque de locura al ver que Raquel le había dado a Bilha para procrear por medio de ella. Ese escenario nos muestra un hogar completamente disfuncional en el que 2 hermanas compiten por la atención de su marido, acudiendo a costumbres que, si bien eran aceptadas socialmente en aquellos tiempos, discrepaban completamente del plan original de Dios para la felicidad de sus hijos. Esta historia del engañador engañado indica que los métodos humanos para hacer cumplir los planes de Dios traen complicaciones al propósito divino y mucho dolor a los seres humanos. Finalmente, resalta a tu clase que el progreso del patrimonio familiar de Jacob inicia con el nacimiento de José, cuyo nombre significa crecer o añadir en términos de riqueza. A partir de él es que la economía de la familia da un giro asombroso. Y ese detalle tendrá que ver con su historia futura, cosa que veremos en próximas lecciones. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Hagamos ahora preguntas de aplicación. Primera, ¿por qué si Jacob era tam, es decir, íntegro, llegó a utilizar medios tan cuestionables para hacer cumplir los designios de Dios? Segunda, ¿cómo definirías en 30 segundos la mentalidad de Babel y la de Betel? Finalmente, Jacob trabajó 14 años sin aparente provecho económico. ¿Qué tipo de riqueza estaba adquiriendo primero y qué nos enseña esto a nosotros? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Yo dejaría a la clase una tarea como la siguiente. Invita a tus alumnos a que en sus devocionales personales identifiquen momentos en los que su celo por Dios los llevó a cometer errores que complicaron más las cosas. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Es claro que en la vida cristiana el fin no justifica los medios. Sin embargo, la historia de Jacob añade algo más, que no somos llamados por Dios debido a nuestras buenas intenciones, sino a pesar de los fallos de carácter que tenemos. Eso resalta la gracia del Señor infinitamente más alto que las obras humanas. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La misericordia de Dios es tan maravillosa que nos motiva a decir cada día, yo iré a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.